Buenos días, nuevamente en el programa de Bajo el Foco. ¿Nos puedes decir quién eres? Mi nombre es Mamadou Dia, dirijo una organización que se llama Jajatai y bueno, trabaja entre Senegal y diferentes partes del mundo. ¿Y quiénes son tus padres? Mi padre se llama Gora, pues falleció hace unos cuantos años cuando estaba en España viviendo, y mi madre se llama Hadi, que una mujer para mí súper importante. Tiene unos 66 años, es la guardián digamos, de nuestra casa, la que nos cuida, y también para nosotros un símbolo de inspiración muy, muy importante. Cuando eras niño, ¿cómo recuerdas esa niñez? He tenido una infancia con mucha alegría. He nacido enfrente del río, ya podría decir dentro del río, porque una parte de mi casa donde se encontraba mi habitación ya está dentro del río. El río la ha cogido, y este río pues para mí es un espacio sagrado donde yo he pasado los mejores momentos de mi infancia. Pasábamos muchos días encima de los barcos jugando, a veces jugando el escondite dentro del agua. Y bueno, este río a la misma vez también, como cuando nací en nuestro pueblo no había agua corriente, bebíamos el agua del río. Pero seguramente puede sonar como súper raro, pero en aquellos tiempos no había agrobusiness en mi país. No había tantos, no había tantos tecnología o materiales que pueden derivar a contaminaciones súper grandes. No había tanta población, no había tanto desecho, o todos los desechos que teníamos eran orgánicos. O sea, en aquellos tiempos no había plástico, por ejemplo, y el agua del río pues era un agua súper limpio, y nosotros pues este agua pues hasta el momento que yo salí de Senegal era el agua que desde el pueblo pues bebíamos. Entonces para mí la infancia pues son todos esos recuerdos, los momentos de ir a jugar fútbol, ir a pescar, ¿cómo se llama? Gambas, que todas las noches cenábamos gambas, y pues por la noche ir a bailar, muy conectado con muchas músicas de diferentes rincones del mundo. Antes, cuando llegué en el estudio, empecé a escuchar así música hip hop de aquellos tiempos de los 90, que para mí es mi pura infancia. Estábamos súper conectados tanto con el hip hop americano como el francés. O sea, una niñez muy divertido y muy disfrutado, la verdad. He disfrutado mucho. Bueno, has descrito una infancia feliz. ¿Quién era tu mejor amigo o tu mejor amiga? Mejor amigo o mejor amiga en una persona concreta, pues no he tenido nunca, pero he tenido muchos buenos amigos y muchas buenas amigas, de hecho más amigas que amigos, porque también de alguna manera me había convertido como el chico que escribía las cartas, ¿no? O sea, cuando una chica se enamoraba de un chico y tal, yo era la típica persona que acudían para que... En aquellos tiempos no había WhatsApp, no había móviles de tercera generación, pues la gente buscaba inspiración para poder comunicarse al chico que le gustaba, o a la chica que le gustaba, y yo me dedicaba a escribir esas cartas, tanto para los chicos como para las chicas. Entonces me acuerdo perfectamente que tenía un pequeño cuaderno con muchas cartas, ¿no? En que la gente venía y elegía una carta. Dice, pues me gustaría que me escribes esa carta porque le quiero escribir a Aminata o a Seinabu o a Sohna. O Sohna venía y me decía que quiero que me escriba esa carta pues para Abdullah o para Dudu. Entonces pues he tenido muchos buenos amigos y muchas buenas amigas, tanto en el círculo educativo como también en otros círculos, porque en el pueblo mis mejores amigos eran pescadores, no eran gente que estudiaba. En la ciudad donde estaba la casa de mi padre, mis mejores amigos
eran círculos de la escuela, ¿no? Entonces, pues lo que te comentaba, una infancia una juventud muy alegre. Me gustaba mucho estudiar, pues tenía muchos amigos en la escuela. Me gustaba mucho también participar en todo lo que tenía que ver con la comunidad. O sea, pues fue el presidente del grupo de cultura de la escuela durante muchos años. Creé mi primera organización, mi primera asociación cuando tenía 16 años, porque para mí también era importante en todo ese disfrute que también fuéramos útil, ¿no? Para nuestra comunidad. Entonces, pues organizar jornadas de batidas de limpiezas, organizar jornadas culturales, fiestas culturales. Siempre también me ha gustado estar organizando ceremonias culturales, provocar encuentros que la gente podrá encontrarse para poder trabajar para la comunidad. Son cosas que siempre, la vida asociativa siempre me ha llamado la atención. ¿Cuándo crees que das el paso entre la niñez y la vida adulta? Yo creo que, o sea, uno o sea, no toma conciencia en el momento que ocurre. ¿Sabes? Es decir, por ejemplo, fue ese momento exacto, pero desde muy pronto, como mi padre pues era mayor y no tenía pensión, o sea, cuando dejó de trabajar porque trabajaba en la construcción, y mi madre pues seguía pues cuidándonos, levantándose todas las madrugadas para ir a vender pescado en el mercado, y que pasaba muchas horas. Entonces, desde muy pronto a mí me surgía pues la idea de que tengo que tomar el relevo, tengo que ver mi madre, o sea, era un deseo muy grande, ver mi madre descansar y tomar la rienda y tomar el testigo, ¿no? Y poder ayudar a la familia, ya que también mi madre, pues como no pudo pagarnos todos los estudios, pues sacrificó el estudio de mis otros hermanos y hermanas para poder decir que voy a intentar apostar por Mamadou, ¿no? Y que si Mamadou sale bien, pues Mamadou podrá cuidar el resto. Entonces hay muchas veces que eso, o sea, que la gente dirá, pues tú no puedes llevar todo el peso, pero hay que tomar conciencia de aquellos que se apostó por ti, porque mis otros hermanos no habían estudiado. Entonces, y cuando pude, también le pagué los estudios a mis dos hermanos, intenté cuidar todo lo posible y sigo intentando cuidar todo lo posible a mis hermanos y hermanas. Entonces, la apuesta fue un éxito. La apuesta fue bien, y creo que, o sea, necesita compromiso y responsabilidad. Y mi madre pues apostó por ello, y claro, yo intento siempre cultivarlo, y ver ya esa familia maternal como muchísimo más grande, o sea, que es la comunidad que me cuida al final. ¿Crees que tu madre está orgullosa de ti? Mi madre sí, mi madre está muy orgullosa, y yo más de ella por las cantidades de apuestas que he hecho en la vida. O sea, mi madre pues nació en el pueblo y cuando se casó se fue a la ciudad. Entonces, como la casa de mi padre está en Dakar y gran parte de la gente de Ganjol se iba ¿cómo se llama? Se iba al sur a pescar, entonces nuestra casa estaba en la mitad. Cuando sales de Casa Más, Dakar está en la mitad para ir a San Luis. Cuando sales de San Luis también lo mismo. Entonces había muchísima gente del pueblo que cuando tenían que ir, tenían que hacer la escala en casa. Y mi madre, pues de alguna manera era la madre de todos y de todas, cuidaba a muchísima gente, en casa se recibía mogollón de gente, era como una especie de estación en que siempre había una persona que estaba a punto de irse y una persona que estaba a punto de llegar. Hemos crecido en esa ideal de comunidad, en este ideal de recibir, de compartir, y también pues cultivarlo, ¿no? Cultivar este ideal que hasta ahora pues para mí sigue siendo cosa súper importante, y mi madre pues es la que sembró esto en nuestra vida. Entonces para mí es una mujer, como te comentaba al principio, ¿no? Muy inspiradora, una mujer muy generosa, una mujer que ha puesto en práctica su generosidad. O sea, no es solamente una filosofía
que se guarda en la mente o que se guarda en el corazón, sino una filosofía que se pone en práctica día tras día. Cuando sale bien, alhamdulillah; cuando sale mal, también alhamdulillah, porque hay que ser generoso. ¿Cuál crees que ha sido la mayor decepción que tu madre se ha llevado contigo? La mayor decepción, yo me acuerdo perfectamente cuando empezó esa juventud, ¿no? Cuando empezó esa juventud, que tú piensas que ya pues eres, ¿cómo se dice? Que ya has alcanzado la libertad, ¿no? Que no te pueden decir lo que tienes que hacer y tal, y que me imagino que sería entre los 17, 18 años y tal, que tenía un pequeño roce con mis titos, que son sus hermanos y tal, y que pues un día mi madre me hablaba porque me había portado mal con uno de mis titos y tal. Y hablando con ella, pues en esa juventud en la que rapeamos todo, ¿no? Las respuestas y tal, y de repente pues hablé con ella y le digo, mamá, es que, ¿sabes? Y le levanté así la mano y se quedó así, y se quedó mirándome, se quedó como en shock. Se quedó mirándome. Y para mí, hasta ahora, hoy en día que tengo 42 años, me quedó en ese momento, ¿no? En la que pienso que ya soy adulto y que debo de reclamar mi libertad, mi forma de expresarme como me da la gana y tal, y que de repente pues lo sorprendí a mi madre pues rapeando delante de ella y teniendo esos gestos que para ella no había ningún lugar para... Y se quedó ahí, no, o sea, no me dijo nada, pero se quedó, y para mí fue una decepción muy, muy grande, porque todo lo que yo estaba ocurriendo yo se lo podía decir sin portarme de aquella manera. Luego, no sé si son sorpresas grandes o no grandes, pero muchas veces mi madre me crió en una... ¿cómo se dice? Mi madre me crió queriendo que yo abrace lo diferente que era de los demás. Entonces siempre que yo llegaba y le decía, mamá, yo quiero tal zapato porque fulanito o tal lo tiene, o sea, mi madre no me lo compraba. Mi madre me dice siempre que si tú quieres una cosa es porque tú lo quieres. Entonces me ha educado en que pues tengo que escucharme, ver lo que siento, ver lo que pienso y expresar esto, ¿no? Y cuando ya he crecido y abrazado esto, al final veo las tensiones que esto genera, porque muchas veces en el pueblo me recuerdan que es que no entiendo por qué eres tan diferente de los demás. Muchas veces cuando volví empecé a construir los proyectos y quise construir proyectos en barro, paja y que todo el mundo construya en cemento, o quiero que los mobiliarios que estén en mi casa, que la gente pues local con sus propias manos le hace, y mi madre me dice pues la gente compra cosas que vienen de fuera o cosas que brillan y ese tipo de cosas y tal. O sea que me educó a ser diferente, pero luego cuando eres diferente tienes mucho miedo a que la gente te aísle, ¿no? Pero bueno, pues sin olvidar en que ella me dio todos los ingredientes para poder aceptar y abrazar lo diferente que soy de los demás y poder disfrutarlo. Ahora has dicho tienes 42 años. Tampoco hace falta repetirlo tanto, ¿eh? ¿Has pensado en fundar tu familia? ¿Vas a fundar tu familia? ¿La has fundado? Y si es así, ¿qué cosas llevas de la educación de tu madre y qué cosas dejas atrás? Sí, he tenido la suerte de formar una bella familia, una familia biológica y una familia elegida. O sea, porque cuando regresé a Senegal y tuve la suerte de enamorarme y de formar una familia, también pensé en cómo esa familia podría representarme y cuidarme. Y son personas de muchos lugares del mundo, pues de muchos lugares de Senegal, que hoy en día comparto casas con ellos. Tengo dos hijos preciosos y que son unos amores. Y también, para mí lo que cojo de lo que me dio mi madre, y cuando en este caso hablo de mi madre,
es muchísimo más amplia, ¿no? Cuando hablo de mi madre, porque tengo muchas madres, soy hijo de muchísimas madres, todas esas mujeres en el pueblo que participaron en mi educación, en mi cuidado, son mis madres, y todos esos padres que participaron también son mis padres. De hecho, mi mujer en principio... me preguntaba, joder, me he cruzado con tal, me dice que es tu madre, me he cruzado con otro, me dice que es tu madre, o me he cruzado con este, me dice que es mi Goro es mi cuñado, ¿no? Y dice, madre mía, cuántas madres y cuántos padres. Y le decía que, pues al final, claro, aquí vivimos en comunidad, todo el mundo participa en la educación de todos los hijos no son solo tuyos, los hijos son de la comunidad. Entonces, tú cuando creces no tienes solo una madre, tienes muchísimas madres, donde también la responsabilidad de cuando piensas en cuidar, no piensas en cuidar solo tus hijos, piensas en cuidar los hijos de los demás, que también son tus hijos, porque son los que van a ir a jugar con los tuyos. El imaginario de tus hijos de alguna manera estará alimentado por el imaginario de esos niños también, que en alguna manera le deberías de mirar y cuidar como si fuesen tuyo, porque su manera de hacer y su manera de ver va a interferir en la manera de que tus hijos también van a ser, ¿no? Entonces, pues cojo todas esas cosas, esa manera más amplia que me da mi madre, de que la familia es muchísimo más grande que los hijos biológicos, o la mujer que tú has elegido, o la casa es muchísimo más grande que esos 150 metros cuadrados o 200 metros cuadrados que tiene. La casa es toda la comunidad, y pensar que tener una casa limpia no es solamente tener tus metros cuadrados limpios, sino que intentar pensar que la casa es muchísimo más grande, que hay que limpiar mucho más allá de los muros que limitan la superficie de tu casa. Cojo todas esas cosas que son educaciones en valores, que son valores humanos súper importantes, y que cuando viajo veo su falta en muchos rincones del mundo, y también a la misma vez me ayuda a poder valorizarlo más, porque son garantía de la humanidad. Son esas cosas que garantizan que la humanidad podrá seguir, que la humanidad podrá soñar, la humanidad puedan caminar juntos, ¿no? Y para mí son cosas que sí que abrazo y que me quedo. Por otra parte, pues salir fuera y haber experimentado la soledad de muchas maneras también, de alguna manera llega a ayudarte a veces de poder ver algunos ingredientes que están en este poder pararse y escucharse, ¿no? O sea, cuando la soledad no es forzada, cuando es elegida, y en este caso hay veces que en Senegal puede estar solo, puede ser una cosa que es súper difícil de elegir, y también ver que es muy necesario, ¿no? Lo de poder estar con todos los demás y poder estar consigo mismo, ¿no? Poder estar con uno mismo, y de poder escucharte para poder entender a los demás, de poder escucharte para poder hablar con más dignidad con los demás. Creo que esas cosas también el viaje me ha abierto los ojos hacia esas cosas. Lo de ver la diversidad humana, lo de ver de que hay miles de maneras de convivir, y creo que también el viaje me lo ha dado. Viajar me permite entender otras maneras de ver el mundo, otras maneras de relacionarse, y también poder elegir, ¿no? Con cuál me quedo, porque los viajeros creo que también de alguna manera somos personas muy afortunados, es decir, hay veces que yo digo qué tarjeta tengo que meter, ¿no? Para poder escuchar una realidad, o para poder estar en ciertos espacios. Lo de poder
ver una realidad desde muchos ángulos me parece un regalo muy grande que el viaje nos ofrece, y que en este caso pues para mí son las cosas con las que me quedo. Pues la gastronomía, poder vivir muchas comidas, muchos sabores, muchos platos, pues los climas, poder estar en un clima frío, estar en un clima caluroso, pues poder estar en un mogollón de cosas, y que toda esa sabiduría, toda esa manera de sentir la vida, de relacionarse con ella, se te quede. Para mí son frutos también de los viajes, que de alguna manera también entiendo perfectamente que a veces la crudez de la vida no te invita a poder llegar a poder absorber esas cosas que un viaje ofrece al viajero. Has viajado, has vivido. Si tu madre te pregunta ¿a qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Buena pregunta, ¿eh? ¿A qué me dedico? Yo creo que también esto hoy en día, ¿no? Ya que he tenido la suerte de estar en mogollón de curro, mogollón de proyectos, a veces proyectos económicos, a veces que no son proyectos económicos, en eso de sentirme, ¿no?, como un eterno buscador, una persona que busca darle sentido a su vida. O sea, he tenido la suerte de crear muchos proyectos en la que, por ejemplo, en Ganyol puedo por la mañana irme a dedicarme totalmente a un proyecto de ganado, de ganadería. Por la tarde puedo irme a dedicarme totalmente a un proyecto de agrícola, pues el día siguiente puedo estar totalmente en la productora audiovisual o en nuestro centro de formación en fotografía, o irme pues con la gente que hace la bioconstrucción. Entonces, o sea, yo me niego a decir que a esto me dedico o este específicamente es mi espacio, sino a considerarme como un buscador, como una persona que piensa que no tengo que encasillarme en un espacio, sino que abrirme a poder disfrutar, a poder aprender, ¿no? Sino también esto, ser este eterno aprendiz, aprender de muchos proyectos, de muchas personas a veces muy, muy, muy bella, pero a veces no, porque también creo que de todas las personas podemos aprender y de todas las personas debemos de aprender, educarnos a poder ver pues toda esa diversidad como algo que nos alimenta, como algo que nos ayuda a ser. Para mí me parece súper grande. Entonces yo no me dedico a una cosa. A veces me puedo definir como un escritor, a veces me puedo definir como una persona que dirige una organización, a veces me puedo definir como una persona que pues trabaja en autorrealización comunitaria africana. A veces pues me puedo dedicar pues a trabajar en el mundo del cine, pues a veces me gusta pues estar con artistas en proyectos de investigación. O sea, tengo muchos terrenos en los que mi vida fluye, aprendo, comparto, me permite mucho crecer, me permite mucho tener muchas maneras de sentir, de aprender y de disfrutar de la vida. Entonces no sé, no quiero encasillarme en un espacio y decir que me dedico a esto. Si tengo que decirte que me dedico a algo, me dedico a disfrutar y aprender la vida. Has comentado autorrealización comunitaria africana. Sí, autorrealización, pues cuando nuestros proyectos empezamos a trabajar, pues de repente la gente empieza a decirnos que primero es muy chocante porque Jajatai significa, la organización que creé que se llama Jajatai significa carcajada, que para mucha gente de mi tierra, más conservador, tal, es como carcajada es una pérdida de tiempo. Y yo lo que quería, lo que quería era como lo que decía Mujica, ¿no? No convertir nuestra vida en una eterna esclavitud. Estar pensando solo en trabajar y producir y producir. También creo que también la vida hay que celebrarla. Y hay que celebrarla con proyectos que nos llenan, con sentimientos que nos hacen vibrar, que nos hacen sentir lo humano que somos y también poder verlo en los demás. Entonces, creé un espacio en que trabajar, en que ser útil para la comunidad se convierte en una celebración. Eso es lo que yo soñé,
por eso creé Jajatai, que para muchos sigue siendo como un espacio, como un término que hay que cambiar, porque es súper chocante el término. Pero bueno, cuando la gente llega a nuestros espacios, ve la gente, pues ve los jóvenes, ve las mujeres trabajando con ellos, pues al final se dan cuenta de que no es lo que piensa, es muchísimo más allá, de esto. Y esto nos permitió crear una especie de laboratorio en el que reflexionamos con la comunidad, dentro de la comunidad. Y ahí pues empezamos a decirle a la gente pues lo que trabajamos. Pero aún así que le decimos, la gente siempre terminaba diciendo esto es desarrollo comunitario, porque la palabra desarrollo es una palabra que Occidente vendió a nuestros países, que estamos todo el rato pensando a cómo copiar cómo se vive en Occidente, a copiar cómo se comportan, a copiar pues sus proyectos, y que muchas veces fracasan. O sea, siempre fracasan porque no son proyectos pensados para nosotros ni conducidos para nosotros. Entonces la autorrealización comunitaria invitaba dentro de ese laboratorio reflexionar qué tiene la comunidad, que la comunidad misma puede sacar y construirse con esto. Y esto nos llevó a pues, utilizar, por ejemplo, la bioconstrucción como, por ejemplo, un espacio en el que podemos formarnos humanamente, utilizando la metáfora de la construcción, podemos formarnos humanamente, podemos construir proyectos que no son dañinos para el planeta, porque no contaminan, el barro pues no contamina, pues la paja que utilizamos para mezclarlo con este barro no, son los jóvenes del pueblo quienes lo hacen. Y para mí también esto me parecía súper interesante. Creamos proyectos pensados desde el pueblo, llevado por la gente del pueblo. Da igual que tengan estudios o que no tengan estudios, siempre pensamos que hay miles de maneras de estudiar y de entender la vida, entonces intentamos poner esto en valor, no la educación convencional, sino que esa gente que han estado durante décadas relacionándose con la vida, relacionándose con las otras personas, relacionándose con los animales, relacionándose con el universo, con la naturaleza, ya saben algo. Y vamos a intentar utilizar esa sabiduría que tienen para su propia realización. Y pues esto es lo que intenta invitar la autorrealización, pensar si tenemos que utilizar un recurso, a cuántos kilómetros tienen que venir este recurso, qué grado de dependencia nos va a crear y también qué grado de libertad nos va a provocar. Y también pensar mucho que nuestros proyectos no dependen solamente económicamente de Occidente, pero también en su manera de ejecutarlo dependen de Occidente. Y lo que queríamos de alguna manera era crear proyectos en los cuales cuando una persona occidental viene, se pone a estudiar, se pone a aprender, se pone a preguntar, pero no se pone a decir lo que tenemos que hacer, no le ofrecemos la oportunidad de corregirnos, porque desgraciadamente nuestra relación desde hace muchos siglos es esto. O sea, vienen para darnos lecciones, vienen para decirnos cómo tenemos que hacer, vienen para decirnos qué ingredientes tenemos que utilizar. Y esos proyectos de autorrealización comunitaria era poner la gente de la comunidad en el centro de su propia realización. No buscar un modelo que pensamos que es el modelo, sino pensar que existen en el mundo millones de modelos y que cada comunidad tenga que elegir su propio modelo para poder realizarse con ello. Cuando estás en Senegal, ¿eres un poco blanco? Esa pregunta, la verdad que fíjate, hace poco estaba escribiendo sobre ello. Nosotros que hemos crecido algún momento en Occidente, querer o no querer, ya estamos educados a esa manera de mirar el mundo. Entonces, en principio, cuando yo volvía a Senegal con esas ganas de pues un africano que vuelve a su propia tierra y que intenta provocar proyectos para poder mejorar las situaciones y tal, y claro, todo el mundo me va a querer, toda la gente del pueblo me va a apoyar, toda la gente va a apostar por nuestros proyectos y tal.
wow, cuando alguien me decía, pues esos son pensamientos blancos, bah, me enfadaba muchísimo. Me enfadaba muchísimo y decía, no puedo entender si yo dejé todo para venir aquí, para poder trabajar con la gente, ¿cómo la gente me puede decir esto? No puede ser. Pero claro, a lo largo del tiempo me doy cuenta que la gente me estaba invitando a reeducar mi manera de mirarles. Y sin querer, por mucho que seamos africanos, o sea, al vivir aquí muchos años, este sistema nos cambia totalmente la mirada. Y volvemos pensando que tenemos todas las respuestas, volvemos pensando que todo está mal, volvemos pensando que tenemos que ayudar a todo el mundo. Y yo también volví con esto. Y día tras día trabajando con la gente, recibiendo hostias, recibiendo, pues tío, no es así, estudiando, aprendiendo, relacionándome con la gente, me voy viendo, ¿no? Pues todas esas capas que tengo que ir quitándome para poder vivir la gente y aceptar también la otra parte. Porque cuando viajamos también evolucionamos, crecemos y nuestra manera de mirar no puede estar como fija. Nuestra manera de mirar pues tiene que seguir creciendo y aceptar que dentro de esa manera de crecer pues habrá cosas buenas y habrá cosas malas. Y saber que somos humanos, o sea, cómo tenemos que convivir con esto, esa dicotomía que vive en nosotros mismos para poder mejorar, para poder estar alerta y para poder avanzar con las otras personas. Entonces, efectivamente, pues tengo muchas cosas de aquí. El odio es una fuente inagotable de energía. ¿Has odiado? Sí, he hollado y he hollado muchísimo y creo que sigo hollando. Pero también cada vez intento prestar atención a todo lo que el hoyo a mí personalmente me provoca. Cuando hoyo, una persona no hoya estando en paz consigo mismo. Y como soy una persona sensible, cuando me siento molestado emocionalmente, no es una cosa que viene y va. Es una cosa que muchas veces cuando viene pasa mucho tiempo conmigo, me machaca mucho. Entonces, pues trabajar en lo que hablaba antes, ¿no? Trabajar en abrir más el marco, de estar todo el rato en el juicio del bien y del mal, ampliar muchísimo más el marco y ver lo que está entre el medio del bien y del mal. Entender también que cuando uno tiene ganas de aprender, la vida le enseña. Y con lo que vas aprendiendo, vas creciendo, vas moldeando, mejorando tu manera de ver, tu manera de sentir y entender que este corazón hay que cuidarlo. Este corazón hay que cuidarlo. Y ese corazón no se cuida desde la lucha. No se cuida desde la lucha, se cuida desde el amor. Desde entender el mundo, lo que comentaba antes, más allá del bien y del mal, entender los seres humanos más allá del bien y del mal, saber callar pues todo este ruido que está en nuestra mente que nos dice esto es esto, esto es esto. Callarlos y estar dispuesto a aprender, estar dispuesto a escuchar más allá de lo que nos han dicho que es o lo que nuestro ojo nos dice que es. Intentar sentir más, intentar acercarse más. Y también valorar los pequeños actos, los pequeños pasos que damos. Creo que lo que el sistema, si ha conseguido algo, es empequeñecernos y hacernos creer que somos pequeños, castigarnos y que este castigo pues saque nuestro juicio en todo. Miramos una cosa y antes de terminar de mirarlo, ya directamente nuestra cabeza nos dice lo que es. Ya, pues si dijimos que esto es malo, ya esta palabra cuando retumba en nuestra cabeza, ya directamente manda una emoción.
genera una emoción y esa emoción la tenemos que vivir de la manera que la palabra suena en nuestra cabeza. Entonces, ¿cómo tener espacio, lo que te comentaba antes, cómo tener espacios en los que estamos con nosotros mismos para poder cuidarnos, para poder meditar, para poder ir más allá? De construir las palabras, de construir sus cargas energéticas y poder hacernos con las palabras que nos pueden dar felicidad, que nos pueden dar amor, que nos pueden dar ganas de aprender. Para mí esas cosas son súper importantes. Y nadie va a decir que he dejado de hollar o aceptar primero que hollamos porque vivimos en un mundo que también tiene mucho dolor, muchísima y mucha injusticia. Entonces es muy normal que las personas pueden llegar a hollar, pero no se puede normalizar el hoyo, no se puede normalizar. Hay que intentar llenarte de herramientas, llenarte de amor, llenarte de saberes para poder hacer que este hoyo no viva en nuestro corazón. O cuando llega y sabemos que ahora mismo estoy pasando un mal momento, poder comunicar con él y decirle, pues no te puedo acoger aquí más de media hora. Mundo, sistema, autorrealización, ¿dónde acaba lo comunitario y dónde empieza lo político? Yo creo que lo comunitario es político, por lo menos en mi manera de entenderlo. Lo comunitario es lo político. O sea, nosotros cuando creamos nuestra casa en Senegal, la primera cosa que nos hemos puesto como desafío es hasta qué punto esta casa es nuestro, hasta qué punto estamos dispuestos a compartirla, a hacer que sea la casa de las personas que tienen ganas de vivir con nosotros, que tienen ganas de compartir con nosotros, de aprender con nosotros. Tenemos que abrir nuestra casa para ello. Pero eso es una decisión política, o sea, nosotros politizamos nuestra vida. Es decir, que en nuestra manera de compartir, en nuestra manera de recibir, en nuestra manera de abrirnos día a día, recibiendo también, estar dispuesto a, cuando abres la casa, te abres a muchos conflictos. Abrirte también a recibir esos conflictos para poder recibir los aprendizajes, los ingredientes, el crecimiento, que no estar con otra persona, no estar de acuerdo con otra persona. O sea, ¿qué es? ¿Rompemos aquí todo? ¿O buscamos espacios para poder hablar? ¿O buscamos espacios para poder llevarnos mejor, para poder entendernos? O sea, generar esos espacios es decir que el conflicto no nos lleva a rompernos, nos invita a buscar otros espacios de conexión. Vamos a ir allá. Entonces, para mí, lo comunitario es político. Después ya, lo político puede no ser comunitario. Pero en nuestra parte sí que lo comunitario es político. Decidimos apostar por un proyecto comunitario, por una vida en comunidad, en la que entendemos perfectamente que habrá conflicto, entendemos perfectamente que había malos entendidos, entendemos perfectamente pues que habrá cosas malas, cosas bien, pero estamos dispuestos a aprender y a crecer con todas esas cosas. Después de muchos años estando en este espacio, estando en esos proyectos, soy muy agradecido. Hay muchas cosas en las que sí que me he enfadado muchísimo, pero hoy en día veo lo que me han dado, lo que me han ayudado y lo que me han ofrecido. Esa manera de seguir viendo el mundo como un espacio de celebración. Hay que celebrar la vida. Y he aprendido a celebrar la vida aceptando los conflictos, recibiendo los conflictos, pues ir más allá del bien y del mal. Es lo que me ayuda a poder ver que este mundo, pues hay que celebrar la vida. ¿Has pensado, debido a esa relación comunidad política, en presentarte en las elecciones en Senegal? Hay momentos en los que cuando yo regresé a Senegal con lo que te comentaba antes, ¿no? O sea, cuando vuelves a casa, después de haber vivido muchos años aquí, vuelves pensando en que puedes cambiar todo y vas a cambiar todo. Y claro, sí que me entró esa
me entró esa ilusión de ser el primer alcalde rasta de Senegal. Eso me entró y lo alimenté con todos los, ¿cómo se dice? Con todos los ingredientes posibles para poder verlo como un proyecto súper chulo. Pero después de haber visto cómo la política ha cambiado a muchísimas personas, muchísimas, sí que es un espacio que lo tengo mucho miedo. Y eso no significa a que pienso que será una cosa que no voy a hacer nunca. No, pero tengo mucho miedo a la política, tengo mucho miedo a esa falta de capacidad de poder cambiar las cosas, de poder poner en práctica lo que tú prometes, ponerle en práctica en política, pues es una cosa que la verdad que tengo un mogollón de amigos que son políticos, mogollón. Y les hablo con ellos, compartimos tiempo y tal. He acompañado un montón de proyectos, me he enamorado de un montón de proyectos políticos que en su fase de proyectos me han encantado, pero a la hora de llegar al poder, pues he fumado todo lo que era pues lo comunitario, todo lo que era social, pues y todo son proyectos y proyectos y proyectos, pero nada toca tierra, nada toca al ser humano. Entonces, pues la política creo que es un espacio en que tenemos que seguir reflexionando para poder hacer otra política, otra manera de hacer política, pero no de la manera en la que estamos viendo que desgraciadamente está pasando, que cada 7 o 5 años, dependiendo de los países, nos volvemos a enamorar de un proyecto político, nos volvemos a ilusionar por un líder y que cuando llega al poder pues las cosas van esfumándose. Me gustaría pues seguir trabajando en Senegal, pues trabajo con el gobierno, pues trabajo pues con el alcalde, pues trabajo con el gobernador, intento aportar todo lo que pueda, pero también aún así lo veo que pues por muy útil que tú quieres ser, por muy dispuesto que quieres que tus proyectos que lo cojan, porque tú les dices que yo no necesito que me paguen, porque tengo un salario, no necesito que me paguen, sino que quiero estar en ese espacio de reflexión, compartir cosas que hemos realizado, compartir ideas que tenemos y para poder mejorar. Y ves que pues a lo mejor la primera reunión te pueden llamar, la segunda te pueden llamar, la tercera, pues no necesita una persona que reflexione mucho o que tenga ganas de hacer cosas, porque el objetivo no es hacer cosas, el objetivo es seguir vendiendo proyectos. Y desgraciadamente, pues en muchos rincones del mundo, o sea, es lo que se está convirtiendo la política. Espero que haya otros espacios en que pueda regenerarse una nueva conciencia que puede poner el ser humano en el centro y no lo material o los edificios o los buitres o el capitalismo que tenga más sentido o que tome más lugar en la política que las personas y las comunidades. Entonces, ¿un cambio es posible en Senegal o un cambio es imposible? ¿Un cambio desde dónde tiene que llegar en Senegal? Y a todo esto, ¿cómo lo unimos esto a la acción de gobierno que se lleva actualmente en Senegal? A ver, yo para mí, una cosa que en Senegal hace nada, tuvimos un cambio de régimen. Algo que fue muy bonito y que me ilusionó muchísimo. Mucho, me ilusioné mucho con ese nuevo proyecto, porque por primera vez tenemos un presidente, un primer ministro súper joven. Y también había una propuesta de poder que en vez de que una persona gobierne, 2 personas gobernen, que para mí iba a ser algo súper bonito, un poder compartido, no un poder de un solo líder. Como me ilusionó muy rápido y dije, wow, qué guay que Senegal pueda tener esto, porque al final también vamos a mover un poco las reflexiones sobre lo que es democracia, sobre lo que es liderar, cómo compartir un liderazgo, ¿no? Pero después de un año y medio, entre tantos conflictos entre esas 2 personas que están en el poder, el primer ministro y el presidente, wow.
una disolución de la leche y más allá de esa disolución de la leche, como la ignorancia, porque con el anterior presidente lo que habían conseguido es que reine, es que lidere la ignorancia. Que los políticos podrán estar en el Parlamento hablando como si fuesen, o sea, es que vamos, faltándose respeto, insultándose, convirtiendo todo el Parlamento en un show en la que se ha hablado todo, excepto Senegal, los senegaleses, la gente que vive en Senegal, pues no se habla de esto. Y la verdad que deseaba que se cambie este gobierno para que haya un nuevo gobierno. Y desgraciadamente es lo que sigue habiendo. Los políticos nos han llevado a utilizar, ¿cómo se dice?, la indiferencia, la ignorancia, la mediocridad, ¿sabes? Como lo que está haciendo Trump. La mediocridad, pues, es lo que reina. Y en Senegal yo me había ilusionado mucho con ese nuevo régimen, con este nuevo proyecto. Espero que, porque estamos a tiempo de poder cambiar las cosas, van 1 año y medio, espero que nazca una nueva conciencia y que se vuelvan a responsabilizar en relación con lo que habían prometido y que se pueda hacer, o también sus seguidores, la gente que les votó, porque a mí lo que más me preocupa es esto, es como que cuando los políticos empiezan esos procesos de populismo o de ignorancia total o de mediocridad, que el mismo pueblo les defiende, ¿sabes? Con esto. Se convierten, de hecho, ahora el día 8 hay una manifestación que ha llamado el primer ministro, un mitin. Y claro, como la gente de la oposición llamaba a sus seguidores ovejas, o sea, hay mogollón de gente, de sus seguidores, que empiezan a utilizar esos términos, en plan de que os damos cita a todas las ovejas, yo también como oveja voy a ir. O sea, eso como que, o sea, ¿qué falla para que cuando ellos se llaman perro, nosotros terminamos llamándonos perro? ¿Qué es lo que falla? Esa conciencia que falla, que hace que cuando nos invitan a la mediocridad respondemos siendo más mediocre de lo que ellos esperan de nosotros, ¿no? Es lo que ha hecho Trump, es lo que está haciendo un mogollón de políticos aquí. Y desgraciadamente también en Senegal es lo que está pasando. Y me entristece mucho, porque para mí con este proyecto íbamos desde Senegal, desde África, proponer un proyecto nuevo, ¿sabes? Proponer un proyecto muy humano y muy atrevido, y desgraciadamente el populismo y la mediocridad está siendo ahora mismo los que nos guían. ¿Cuál crees que es el rol o la responsabilidad en todo esto que debe asumir los expatriados senegaleses? Buena pregunta, porque en este gobierno senegalés la diáspora, no, perdona, no he entendido, ¿has dicho los expatriés? Sí, los expatriados, copiando el término europeo de sus expatriados. ¿Te refieres a la diáspora? A la diáspora, vale. Vale. Bueno, yo creo que los expatriados senegaleses, la diáspora senegalesa y la diáspora africana, porque el proyecto de Sonko no fue un proyecto solamente llevado por los expatriados senegaleses que están en Europa o en otros rincones del mundo, sino por todos los jóvenes africanos que se habían ilusionado con este proyecto. Se habían ilusionado porque pensaban que podría ser un proyecto que podría liderar, ¿no? O sea, esa energía que tenía Sonko, esa fuerza, esas propuestas, esa visión que tenía, o sea, pensaban que más allá de Senegal, todo África, toda esa juventud africana lo necesitaba. Y todos también se metieron a apoyarlo, o sea, mandaron dineros, pues hicieron mogollón de apuestas, se manifestaron aquí en todas las embajadas para poder enfrentar el régimen de Macky Sall, y al final pues ganaron. Y cuando ganaron, pues la gente se ilusiona, pero la gente sigue esperando respuestas, sigue esperando cómo se realizan las promesas, y hasta ahora pues
sigue siendo promesas, ¿no? No se ha hecho gran cosa. Pero creo que también veo que hasta hoy en día la diáspora cae en esa trampa. Cae en esa trampa de seguir esa mediocridad, sobre todo en el caso de Senegal, con este gobierno, y la diáspora no puede permitirse eso. La diáspora no puede permitirse, ser producto de esa mediocridad. No pueden. La diáspora tiene que seguir exigiendo a que la manera de hacer cambie, a que la conciencia no baje, a que la gente sea exigente con las promesas que nos hicieron, porque metieron su dinero, participaron en todas las ¿cómo se dice? En todos los encuentros, participaron en todo el proceso que llevó este gobierno al poder. Pero otra cosa que para mí también es importante, hoy en día hay muchos foros, hay muchos encuentros de esa misma diáspora que piensan retornar en África. ¿Por qué? Porque pensamos que no es normal que el capitalismo opere allí desde las personas blancas, desde las empresas blancas, y que son los hijos e hijas africanos quienes tienen que venir y que ocuparse de África y que aprovechar de las oportunidades. De hecho, se utiliza mucho el término oportunidad. Ojo, nuestros hermanos y hermanas no pueden ver nuestra vida, no pueden ver nuestros territorios como oportunidades que hay que saquear, que hay que enriquecerse con ellos. Nosotros no podemos hacer esto. O sea, creo que sí, los hijos y hijas de África tienen que volver a África, pero también tienen que venir a preservar lo que ha mantenido la humanidad hasta ahora. Tienen que venir a preservar esto, tienen que venir a parar el capitalismo, a poder proponer otros proyectos en que el ser humano tiene que estar en el medio. Pero no pueden pensar en venir solamente construir edificios, meterse en el inmobiliario, construir edificios y alquilarlo o venderlo, porque al final todos se meten en esto, o venir a hacer proyectos de agrobusiness y pues meter la tierra en otro proceso de esclavitud, contaminar los ríos y sacar el dinero como sea. No, y la verdad que me da lástima, porque hoy en día, como africanos y africanas, desde nuestro color de piel nos damos esa legitimidad que debemos devolver y ocuparnos de todo. Debemos devolver porque hay muchas oportunidades. Debemos devolver porque en África hay muchas oportunidades, hay mucho business. No podemos hacer esto. No podemos hacer eso. Por eso te decía que la mirada occidental para las personas que hemos vivido aquí muchos años, si no llevamos cuidado, nos va a perseguir. Y solamente pensamos qué explotar y qué cantidad de dinero sacar. Última pregunta. Si tuvieras que dar un consejo a Mamadou con 16 años que seguía de Senegal, ¿qué le dirías? Si tuviese que darle un consejo a Mamadou, que tenía 16 años, ¿qué lo diría? Que tenga unas ganas increíbles de viajar, de descubrir el mundo, de conocer, porque para mí, como juventud africana, creo que es lo que nos han robado, la libertad de movilidad. O sea, el derecho a la movilidad es lo que nos han robado. O sea, si los africanos y las africanas desde los 16, 17, 18 años tuviesen la oportunidad de estar en Europa, de estar en Estados Unidos, de estar en China, yo creo que no migraríamos tanto. No migraríamos tanto porque esto nos ayudaría a ver la pobreza de Europa. Nos ayudaría muchísimo a ver la pobreza del Occidente en general. Pero desgraciadamente es algo muy ocultado y que tenemos que hasta poner nuestra propia vida para poder alcanzarla. Y cuando la alcanzas, retornar se convierte en un proyecto muy difícil. Te metes aquí 3 años, te metes 8 años, te metes 10 años, hasta que al final tus hijos nacen aquí. Pues dependes de mogollón de cosas, la vida aquí te ataque y ya no puede volver. Entonces para mí pues sería algo que ayudaría muchísimo a que la gente tenga más cuidado a lo más precioso que tenemos,
Y desgraciadamente el hecho de no poder viajar, el hecho de estar castigado en solamente estar en tu tierra y recibir los demás, porque los jóvenes europeos hay un montón de proyectos de movilidad, mogollón. Los jóvenes americanos hay mogollón de proyectos. De hecho, hoy en día la modernidad es que la universidad deje de ser un espacio cerrado y que pues haga 3 meses en Francia, pues 3 meses en Marruecos, 3 meses en Senegal, para un joven de 16, 17, 18 años. Pero nuestros jóvenes no tienen esas oportunidades y estudian, cada uno tiene un móvil en que participa a producir y consumir todo lo que se habla en el mundo, entonces tiene gana y tiene derecho de estar en muchos rincones del mundo, de ser testigo de lo que está pasando, de dar su punto de vista, de decir si me gusta o no me gusta y volver cuando le da la gana. Entonces, para mí, ojalá que con 16 años tuviese esa oportunidad. No la tengo, pero no la podemos robar a nuestra juventud. No podemos frenar nuestra juventud. ¿Por qué? Porque Europa desea desplazar sus fronteras. ¿Por qué? Porque es una pura economía. Lo de desplazar las fronteras, lo de utilizar la migración para poder frenar a la gente, lo de, ¿cómo se dice? Los de convertir la pobreza en un business es algo que beneficia muchísimo a muchas muy grandes empresas de aquí. Entonces, pues esto, nuestros líderes, nuestros gobiernos deben de poder no jugar en el papel de hacer la parte sucia o de liar, ¿cómo se dice?, de meterse como aliados a estos gobiernos, sino tener proyectos que dicen, pues esto no. Nuestros jóvenes necesitan posicionarse en este mundo. Nuestros jóvenes necesitan moverse. Nuestros jóvenes, hay muchas preguntas que el mundo se hace hoy en día. Los jóvenes africanos tienen respuestas para esos problemas. Y deben de tener la oportunidad de moverse y decir lo que piensan y cómo lo piensan. Y más allá, crear proyectos para poder poner esas reflexiones en práctica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad.